Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la sesión del webinar del silencio a la expresión. Y hoy tenemos como expositora a la maestra Lorena del Socorro Chavira Álvarez, que envió una pequeña reseña de datos a la que le voy a dar lectura. Lorena sintió desde niña el interés y deseo de ser profesora. Estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y a la par Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tuvo la posibilidad de participar en el intercambio de jóvenes maestros, Interhom, donde realizó 3 meses de práctica docente con niñas y niños de Toledo, España. Estudió la especialización en intervención didáctica para las competencias comunicativas en educación básica en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde trabajó la lectura y escritura convencional con algunas de las técnicas Freinet. Cursó la maestría en desarrollo educativo en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, UPN, donde indagó el sentido que el trabajo por proyectos tiene para los profesores de la Ciudad de México y para los profesores de Salvador de Bahía, Brasil. Ha sido profesora a nivel primaria y especialista en desarrollo educativo en la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, AMNU. Actualmente labora como profesora a nivel superior en la UPN Ajusco y participa en cursos de formación de profesores como facilitadora en el Centro de Investigación y Formación de Formadores, CIFE. Disfruta de aprender y estudiar. Se encuentra en el programa de doctorado en educación en la UPN Ajusco. Entonces, bienvenida, Lore. Muchas gracias por aceptar compartir aquí tu trabajo. Y te dejo el micrófono. Muchas gracias y gracias a todos por estar. Veo que hay 12 personas, así que qué gusto que se puedan conectar a esta hora de la tarde en viernes. Y pues agradezco mucho esta invitación para compartir con ustedes mi experiencia docente, que justo la titulé Escritura Académica y Educación Virtual, Desafíos en mi práctica docente. ¿Por qué elegí esta temática? Porque la escritura junto con la lectura y oralidad son cuestiones que me han inquietado en los últimos años, en particular en los estudiantes a nivel superior, y ahora con el contexto en que vivimos actualmente se suma un nuevo reto, la educación virtual. Entonces, quisiera iniciar comentando lo que entiendo por educación virtual y posteriormente hablarles ya del tema. Entonces, entiendo por educación virtual esta cuestión de una comunicación sincrónica y asincrónica, ¿no? Que se distingue a lo mejor con la educación en línea, en que en ese apartado no hay una sincronía, o en la educación remota, en donde se ejecutan lecciones a través de videoconferencias, ¿no? Lo que muchas veces está pasando en la primaria o en la secundaria es que pues ahí están los niños sentados frente a una pantalla un montón de horas y se trata solamente de una videollamada y entonces estar ahí dando la clase. Y la educación a distancia, pues veo que los alumnos tienen control sobre el tiempo, el espacio, el ritmo del aprendizaje, no es necesaria una conexión a internet, y en cualquiera de estos 4 puntos, pues existe una ruptura física, una ruptura de localización geográfica, y también en cualquiera de estos 4 puntos se requiere una apertura, una flexibilidad, democratización, interactividad y una actividad constante, ¿no? Entonces, yo me centro en lo que es la educación virtual, y para tratar este tema en los siguientes minutos, pues propongo la siguiente agenda, aunque Gregorio diga que cada quien hace lo que quiere, pues bueno, yo les propongo esta. Primero, hacer un breve ejercicio de escritura con el apoyo de una herramienta tecnológica. Después les haré una contextualización de mi práctica docente y posteriormente les hablaré sobre mi experiencia y los textos ejemplos de mis estudiantes en esa experiencia, para que intercambiemos pues al final preguntas, ideas, planteamientos, sugerencias, etcétera, ¿vale? Entonces, de inicio, pues me gustaría que les voy a copiar este link. Puedan ingresar a esta página electrónica y ahí ustedes observarán
un muro, ¿no? Ahí encontrarán las instrucciones, por favor. Y en la parte inferior derecha hay un signo de más. Entonces ustedes le van a dar clic en el signo de más y ahí comenzaremos a escribir. ¿Sale? ¿Alguna duda con la indicación? Entonces vamos a dar unos 5 minutos, por favor. Se trata de narrar algo que ustedes hayan vivido en estos momentos frente a sus grupos como docentes, si no todos son docentes, a lo mejor como estudiantes. Muy bien, son 6:22, pasaron los 5 minutos. Sé que hay muchas cosas más por decir. Vamos a dejarlo hasta donde se hayan quedado. Traten de cerrar al menos la idea. Ya. Gracias. Y pues aquí en la pantalla ustedes están viendo lo que las personas que se enlazaron a esta página escribieron y nos están compartiendo, ¿no? Entonces les invito a que también lo lean para ustedes y vean qué coincidencias hay, qué notan. Inclusive ustedes pueden hacerle algún comentario a alguien que ustedes deseen, abajo donde dice añadir comentario, ¿vale? Y si alguien quiere mencionarlo aquí en voz alta, adelante, daremos algunos minutos para ello. ¿Quién dice yo? Lourdes, ¿entendiste tu micrófono? Adelante, gracias. Ya perdí dónde está mi texto. Ya lo vi. He enfrentado, como todos, el reto de no tener a los alumnos, a las y los alumnos delante. Sentir que pierdo el control que creía tener antes en clases, pues no puedo ver sus reacciones espontáneas. Eso me ha hecho mostrarme más humana o reconocerme. Por ejemplo, al compartir con ellos mis dificultades para aprender a usar el Zoom y apoyarme mucho más en ellos y ellas, recuperar y reconocer lo que ellos me aportan. Siempre lo han hecho, pero a distancia se ha vuelto más evidente. He aprendido un montón también sobre didáctica, a variar las actividades, a darles más responsabilidad a ellos y ellas sobre su aprendizaje, a partir de sus experiencias e inquietudes, para no perderlos en mis explicaciones, de mis explicaciones. Ok, muchas gracias. Pues aquí noto también como esa incertidumbre del no saber si están del otro lado de la pantalla, ¿no? De que pues hay quizá algún amigo, un perrito al lado, que sí escucha atentamente, pero pues quién sabe si la persona ahí que está con un nombre y con apellidos lo está haciendo porque no contesta, ¿no? Cuando se lo solicitamos. Esta cuestión de las aplicaciones, las herramientas, etcétera. Entonces, pues, muchas gracias. Voy a dejar de compartir, pero aquí están algunas de las cuestiones que nosotros hemos vivido como docentes y que pues no somos los únicos, ¿no? Estamos frente a un desafío. Y quise emplear esta cuestión en cuanto a una aplicación en donde podemos estar también viendo la escritura de los otros. También puede ser una herramienta más para que los estudiantes pues, puedan utilizarla y puedan ver lo que están escribiendo, etcétera, y puedan hacer comentarios, sugerencias y demás. Entonces me pareció pertinente ahorita compartírselas. Pues de este tipo de emociones, experiencias son las que hemos transitado los docentes en estos momentos y bueno, qué bueno que lo mencionan, gracias por compartir. Es algo extraordinario, muchas cuestiones se conjugan, el tiempo personal, el tiempo laboral, el familiar, en un mismo espacio y al mismo tiempo además. Eso conlleva a un agotamiento mental, físico, emocional y el desafío de emplear herramientas y aplicaciones para acompañar a nuestros estudiantes a alcanzar los propósitos planteados, ¿no? Y justo con esa flexibilidad, apertura, democratización, interactividad, actividad, como les mencionaba en un inicio. Es una tarea que no está tan sencilla, pero bueno, les voy a contextualizar entonces de dónde surge esta cuestión que les voy a presentar de los textos.
pues siempre iniciar una presentación o una clase a mí me genera ciertos nervios. Gregorio me decía, pero ¿por qué nervios? Y creo que son nervios producto de algo que me emociona, que me apasiona. Y esos nervios, así como ahora los siento también al hablar con ustedes, lo siento en cada inicio de un nuevo curso con estudiantes. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que estuve frente a alumnos de licenciatura en el año 2017, había poca participación, poca lectura de los textos, o bien una escritura que me costaba trabajo entender en los tres ámbitos, tanto lingüístico, retórico o textual. Entonces, por ejemplo, lo que les voy a colocar aquí, es un fragmento de una trayectoria de uno de los estudiantes de primer semestre de licenciatura. Entonces, imagínense pues una trayectoria conformada con un texto o con un párrafo con estas características, ¿no? Cuesta trabajo a veces comprender la idea o, bueno, más allá de las acentuaciones o la puntuación, a veces, pues, daba ideas que no se comprendían tan fácilmente. Y bueno, no es que también yo lo sepa todo, pero estoy convencida que desde las asignaturas que impartimos en la educación superior, pues es responsabilidad de parte de nosotros, además de abordar lo respectivo a esa disciplina o campo de conocimientos, brindar los elementos y apoyar a los estudiantes para que entren a estas conversaciones de especialistas con especialistas, es decir, nosotros mismos, alumnos, profesores en la cultura académica. Entonces, bajo esta mirada, en septiembre de este año, inicié junto con dos de mis colegas a trabajar con estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa en la UPN Ajusco en tercer semestre y séptimo semestre, ¿no? En tercero, con 46 estudiantes en la asignatura de problemas actuales del sistema educativo. Y en séptimo semestre, con 14 estudiantes en la asignatura de prácticas institucionales en contextos educativos. Me centraré en la primera experiencia únicamente, del tercer semestre, aunque haré quizá algunas menciones en cuestiones de lo que hemos llevado a cabo también en el otro grupo. Les debo decir que también los dos colegas con los que laboro actualmente han tenido mayor experiencia que yo en el ámbito universitario, tienen un recorrido que aplaudo y que admiro. De hecho, ambos fueron y continúan siendo mis profesores en programas educativos y ahora mentores en la inmersión como docente principiante a nivel superior, cuestión que para mí también ha sido valiosa en la práctica docente que estoy construyendo. Ambos coincidieron en que durante este semestre yo nadaría como pez en el agua frente a la educación virtual, pues conocía de diversas aplicaciones y tenía experiencia en ello. Aunque sabía que en efecto algunas cuestiones las había empleado con anterioridad, también quería encontrar algo que me hiciera sentir segura. En esos días llegó información sobre un curso en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, que es el CREFAL, sobre estrategias y herramientas para la docencia virtual. Por supuesto que invité a mis compañeros colegas y estamos los tres a una semana de concluir ese curso. Entonces, gran parte de lo que les presentaré ahora lo hemos ido conformando gracias a esa propuesta del curso. Entonces, pues, la actividad que ustedes acaban también de realizar en Padlet, también las invitamos a hacer a los estudiantes para conocer por una parte qué sabían sobre el tema y por otra ver cómo era su escritura. Entonces, si gustan también ustedes de pronto, mientras me escuchan, ir checando pues a qué se llegó, qué es lo que están presentando estos estudiantes. En lo que concierne a los alumnos de tercer semestre, la indicación fue similar en una aplicación distinta que se llama FonRetro. En séptimo semestre empleamos la misma aplicación de Padlet. Entonces, ambas actividades se encuentran dentro de la plataforma de Moodle de la universidad en la que les hemos presentado el programa, los recursos, los materiales. Les colocamos diversos enlaces, por ejemplo, también ahí mismo de videos que consideramos que deben de ver, o tenemos una vez por semana una sesión sincrónica en el horario de la clase, en la segunda sesión, una de seguimiento para aquellos que tienen dudas con respecto a los materiales consultados, que orientan a su vez a la construcción del trabajo final. Desde el inicio les presentamos la propuesta del curso, apoyados también en una herramienta llamada Genially. Igual aquí les pongo, por favor, en el chat, por si bien podemos ir viéndola al mismo tiempo. Pues ahí principalmente, en esta aplicación, elaboramos la propuesta que teníamos pensada para ellos en este semestre,
frente a estas características de la virtualidad. Y bueno, consta en la elaboración de un trabajo enfocado en la caracterización de una problemática educativa dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Las siguientes opciones. Puede ser, por ejemplo, una actividad individual, es decir, una narración sobre su dinámica familiar en el espacio educativo desde casa. La actividad se enfoca en la documentación de sesiones de trabajo real para el análisis y esbozo de un problema educativo. Y una actividad grupal es la otra opción, que es un tema por equipos relativo a una localidad específica, ¿no? Por ejemplo, pueden ubicarse en una escuela, en un municipio, en un estado, en un nivel educativo. La actividad se enfoca en la documentación de sesiones de trabajo real para el análisis y esbozo de un problema. Por ejemplo, los estudiantes pueden presentar las actividades, las dinámicas, las vivencias de familiares que estén inscritos en una misma escuela, primos, sobrinos, etcétera. La idea es que, pues, de algo que está cercano a ellos, lo retomen para poder dar a conocer esa problemática dentro del sistema educativo. Para lo anterior, necesitan apoyarse de sus otros espacios formativos de la licenciatura de ese semestre. Ellos llevan, por ejemplo, herramientas para la gestión, administración educativa, economía y educación, estadística, factor humano. Entonces, la idea es que lo construyan paulatinamente y se apoyen de un instrumento también de evaluación que creamos para ello, ¿no? Entonces, desde un inicio, aquí también se los presento en la pantalla, pues les dimos a conocer la rúbrica de lo que se les iba a evaluar, los indicadores, los niveles a los que pueden llegar. La idea es que lleguen al estratégico de acuerdo a la taxonomía socioformativa. Y bueno, ahí están en 4 indicadores de cómo pueden ir construyendo, qué considerar en su trabajo, ¿no? El instrumento lo conocieron, lo interrogaron, establecieron sugerencias desde el inicio. Con el apoyo de la rúbrica, los estudiantes se han autoevaluado y coevaluado durante el proceso para llegar a su producto final de manera paulatina y teniendo diversas oportunidades de mejora. Aunque la rúbrica la compartimos con ellos desde el inicio como documento de Word, recientemente hemos encontrado una aplicación para que lo realicen en línea. Al final obtengamos como profesores los resultados e inclusive poderlos compartir con los integrantes del grupo. La aplicación se llama Corubrics, que es un complemento en Google y es un Excel del Drive en donde se elabora la rúbrica y posteriormente se integran las direcciones electrónicas de los estudiantes y a cada uno les llega el instrumento en un tipo formulario para que la respondan. En lo particular, viví este hallazgo como algo muy valioso, ¿no? Entonces, no les comparto la liga porque solo lo pueden ver quienes esté dentro de la institución, ¿no? Es algo muy institucional, pero aquí hay unas capturas de pantalla que coloqué para que vean qué posibilidades también como profesores tenemos, ¿no? Para emplear este tipo, o para crear este tipo de instrumentos. Aquí está. Y a los estudiantes les llega este formulario. Rúbrica para la asignatura tal, el alumno que evalúa y después vienen los 4 indicadores abajo, ¿no? Entonces, pues derivado de la actividad de aprendizaje para el semestre que les he descrito, recuperamos una tarea concreta a realizar en las últimas semanas y de las cuales pues les voy a mostrar los primeros ejemplos descritos de estudiantes. Por una parte fue la descripción y la narración dentro del contexto educativo como actividades en un trabajo de indagación. Lo presentaré en 3 fases: la preparación de la actividad, presentación de la tarea y la orientación de los alumnos de aclaración de dudas y seguimiento. La primera fase, aquí están las 3 fases, que es la preparación de la actividad. Pues sabemos que la observación de las acciones educativas requiere el desarrollo de saberes y habilidades concretas. Nos fijamos que a partir de la descripción del contexto, es decir, que ellos sepan que todo sucede en un lugar, que ellos conciban eso, esa parte, el estudiante vincula el ámbito educativo y lo relacione con la narración de la interacción escolar, es decir, que todo lo que sucede tiene un proceso para llegar a ser lo que es. Para lograr lo anterior, las actividades fueron, por una parte, una conferencia sincrónica de especialistas sobre la observación como estrategia para la construcción de datos, que fue vía Google Meet. La actividad quedó grabada, se puso a disposición de los estudiantes para su consulta en la carpeta de un Google Drive.
una conferencia sincrónica también de otra especialista con las mismas herramientas, una reunión sincrónica de profesores para el diseño y organización de la actividad concreta, que sería la de descripción y narración. Seleccionamos el material de apoyo que sirviera como modelo a los estudiantes. Aquí quiero compartirles qué materiales fueron esos, porque creemos que también el que ellos vean un texto modelo, pues puede ayudar mucho a su escritura, ¿sale? Entonces, por ejemplo, es de un exalumno de maestría, en donde habla sobre la descripción del contexto. Y entonces empieza a caracterizar lo que él mira sobre ese entorno que después va a narrar, ¿sale? Entonces, es como muy breve nada más lo que les quiero mostrar, pero para que vean lo que los estudiantes pues también reciben como un texto modelo, ¿no? Para que a partir de él pues, ellos también hagan la caracterización de lo que están observando, de lo que quieren trabajar, ¿vale? Bueno, y se les envió previamente este material de apoyo seleccionado, se realizó por correo electrónico y en la carpeta del Drive. Entonces, en la segunda fase, que fue la presentación de la tarea y orientación de los alumnos, ellos presentaron y explicaron pues las dudas, lo que ellos habían visto en los textos modelo. Ellos entonces hicieron una escritura del texto descriptivo de manera individual sobre ese contexto de la problemática elegida para cada uno y lo leyeron en voz alta, los borradores de la descripción del contexto de esa observación, y de manera grupal en conjunto con los compañeros y otros colegas profesores, pues revisamos el texto escrito para sugerir. De esta forma se trabajó colaborativamente. Y finalmente en esa tercera fase los estudiantes comentaron dudas sobre la construcción de los textos, incrementaron su texto de descripción a narración. Lo que vimos es que 2 estudiantes del grupo, acuérdense que eran 46, crearon solamente su carpeta en el Drive y 11 la subieron. Los demás dicen que están aún construyéndolo, que están escribiendo y demás. Entonces, pues los profesores y compañeros compartieron algunas de las observaciones y recomendaciones en los textos en la sesión sincrónica. Entonces, a continuación, quiero mostrarles este texto, que es uno que realizó una estudiante, Stephanie, al inicio, ¿no? Después de que se le envió el material. Entonces, habitación de Mateo. Al entrar por la puerta de la habitación, ella coloca ahí las medidas, una luz tenue, inunda el espacio, no hay ventanas, se percibe un clima cálido, el piso agrietado no tiene loseta, dispersos se cuentan más de una docena de juguetes de diferentes tamaños, las paredes son blancas, de textura lisa, adornadas con pequeños dibujos de lápiz y crayola. A la izquierda un enorme closet de madera, sus puertas muestran en la superficie estampas de carros, a la derecha una cama individual, extendida y con ropa sobre ella, de frente a la puerta, empotrado sobre la pared, una pequeña pantalla plana. Debajo de la pantalla una silla de madera, a un lado una pequeña mesa rectangular blanca. Sobre ella una tablet, 2 cuadernos, un libro colores, lápices y un paquete de galletas. Entonces, esto es lo que presenta el estudiante en la sesión sincrónica, lo leyó en voz alta, y docentes y estudiantes plantearon cuestionamientos para orientarla en la elaboración de esa descripción. A la vez, a los alumnos que escuchaban, pues les pedimos que se dieran cuenta de ese proceso de mejora del texto, y al final de esa sesión sincrónica hubo algunas modificaciones que fueron estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella emplea ya otros recursos. Por ejemplo, aquí el de guión largo no estaba al inicio, o ella coloca más características concretas sobre los objetos que está observando, la idea de hacer oraciones cortas para dar a entender, inclusive la ordenación de ideas, ¿no? No es tan sencillo que como estamos viendo las cosas, lo podamos colocar por escrito. Es un reto. Y escribir este solo párrafo
O sea, también es un reto, creo que no solo para los estudiantes, sino también a veces también para los profesores, porque implica el hacer ver lo que estamos observando, ¿no? A través de la lectura, a través del escrito. Entonces, en este simple párrafo, ella notó que no es algo sencillo la escritura, pero que se fue también con un ejercicio agradable. Entonces, ahí para que también ustedes chequen. Después de este ejemplo, se trabaja una parte inicial de la segunda parte, la narrativa del evento, con preguntas sobre el inicio de la actividad, lo que percibe Stephanie en la pantalla, lo que recuerda de las reacciones de los alumnos en las cámaras, la participación de padres, en fin. Entonces, ella inicia solo con este párrafo, esa narración. Son las 8 a.m. en punto de un jueves, jornada destinada a tomar clase vía Zoom. Mateo, de 10 años, sentando frente a la tablet, espera que inicie la clase. Está muy emocionado, mira la pantalla de la tablet, ubicando a cada uno de sus amigos y les hace muecas. La maestra trató de ingresar, pero al percatarse que se encuentra la mayoría de sus alumnos, empieza por saludarlos, pasa la lista, comienza la clase. Al cierre de la orientación, el texto de la narrativa del evento quedó de la siguiente manera, ¿no? O sea, ya es más de un párrafo. Ahí ella está ya integrando más reacciones, tan solo de ese momento en el que ella tuvo oportunidad de ver, lo que la maestra dice, lo que los estudiantes dicen, lo que le solicita, cómo es que reaccionan los estudiantes. Es decir, también el situarte y el contar la historia sobre lo que estás observando en ese contexto de donde ocurre, también genera un reto. También necesitamos ordenar nuestras ideas, necesitamos recursos lingüísticos, textuales, inclusive retóricos para expresar esas emociones, ¿no? Entonces, aquí está ese ejemplo. Otro caso es el de Fernanda, quien presenta un texto de 5 cuartillas, ¿no? Reconocemos, por ejemplo, en el texto de Fernanda, voy a dejarles de compartir esto para compartirles rápidamente también el de Fernanda. Aquí está. Aún hay cuestiones pues, que los estudiantes precisan tomar en cuenta, como integrar una voz distinta a la de la narración, recuperar recomendaciones de escritura. Si necesito hacerlo más grande, me dicen. Con guiones, comillas, de manera directa o indirecta. El exceso de comas, cuidar los 3 aspectos lingüísticos que hemos mencionado. Entonces, bueno, hay algunas cosas que todavía los estudiantes pueden ir trabajando, pero que pues es parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, ella, Fernanda, nos parece que cuida la redacción, nos parece que da un orden en sus ideas, se basa de la 7:15, va dando, va situando en el momento en el que están aconteciendo los hechos, y recurre a varios signos, ¿no? Para expresar sus ideas, las comillas, los signos de interrogación. Solo por leer un párrafo: al secar mis pies en la jerga, me dirijo a tomar asiento en la silla que me colocaron muy amablemente Berta y Javier, los creadores del proyecto y dueños de la tortillería. Ella está describiendo cómo es que en una tortillería apoyan a niñas y niños para hacer sus tareas. A un lado del estante con compartimentos de reojo, observo una mochila lila, en donde sale un aroma peculiar, flores, madera. Me cuestiono qué será. Ah, es igual al perfume de mi madrina Lucy, que usaba todas las mañanas cuando iba a trabajar. Ya tiene bastante tiempo. Entonces ella también va haciendo esas asociaciones de lo que percibe, de lo que observa, con lo que ella vive. Entonces nos parece también aquí un texto interesante para poder ir analizando. Y bueno, me gustaría compartirles muchísimas cosas más, pero lo que también, para ir finalizando, les quiero decir es que los estudiantes llevan un diario.
al mismo tiempo que van trabajando esto. Entonces, sesión con sesión, ellos manejan este diario donde anotan ideas clave de las clases, de los textos, reflexiones, vocabulario, glosario, reflexiones sobre el lenguaje, supervisados también por un tutor par, es decir, un compañero de los últimos semestres de alguna de las licenciaturas en la UPN, egresado del diplomado Acompañamiento para la Alfabetización Académica en Educación Superior. El diario lo suben a una carpeta de Google Drive compartida con el grupo para que puedan hacer observaciones tanto los tutores acompañantes como los profesores. Entonces, algunos de los ejemplos son los siguientes. Quisiera nada más que vean el ejemplo de Emiliano, en donde, bueno, considero que Emiliano, si pudiéramos ubicarlo en algún nivel de esta taxonomía de la rúbrica, yo lo ubicaría en un nivel receptivo, ¿no? Él aún, ¿por qué? Porque él aún está haciendo su diario a manera de bitácora, ¿no? Que también lo que queremos ver es que ellos se apropien de lo que vamos viendo en las clases, de que usen estas el glosario, que utilicen conceptos propios de su disciplina. Y él lo que hace es solo describir, digo, que no está mal, pero que esperamos en ellos que vayan más allá de la descripción, ¿no? El día de hoy me levanté a las 7:45, desayuné, me preparé para entrar a la clase, punto. Esta vez lo que vimos esto y de tarea esto. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué más hubo? ¿Qué pudo haber hecho? Entonces, por eso lo considero que este trabajo todavía está en un nivel receptivo. Puede hacer más cosas aparte de ir mencionando solo como bitácora lo que va haciendo en clase, ¿no? Este es uno. Un nivel, digamos, es resolutivo, a mi manera de ver, es el ejemplo del diario de abril, que es abril, en donde ella ya va apropiándose más, o sea, ya tan solo ella lleva 29 cuartillas, cuando Emiliano llevaba a lo mejor 3, pero solo descriptivas, y ella se hace preguntas, ¿no? Y ella ya va relacionando su historia con lo que está haciendo y con lo que desea para su futuro. Entonces también eso nos parece muy interesante en los diarios que lo logren. ¿Por qué escogí la UPN, por ejemplo, y no otra? Y entonces ella habla de un trayecto. Y ella, me da mucho gusto también compartir este texto, porque ella al inicio, en el primer semestre, hemos tenido la posibilidad de recorrer con ella primero, segundo y tercero, yo no le entendía nada de lo que escribía. O sea, no ponía ningún punto, no ponía acentos, no ponía comas, nada. Y era todo un gran párrafo, una hoja, una cuartilla. Y me da mucho gusto ver tan solo, o sea, este texto ya estructurado, con las ideas claras de lo que quiere decir a mi punto de vista. Digo, ahí va. Entonces, este yo lo pondría en esta taxonomía como resolutiva. Y finalmente, stop sharing, les comparto el diario de Jocelyn, que a ella, digamos, lo pondría en un autónomo, porque ella ya le da hasta el formato que ella idea para compartir lo que está haciendo. Problemas actuales del sistema educativo, qué significa ser universitario, inicio de clases, porque la UPN, y lo hace en manera de un periódico, ¿no? Y cómo es que se va apropiando de esta escritura académica para dar cuenta de lo que ella va reflexionando y demás. Entonces, lo va, igual creo que en la escritura, en cuanto al contenido y demás, pues lo va haciendo ya apropiándose de conceptos, apropiándose de un discurso y de una posición, una postura. ¿Vale? Entonces, aquí está pues uno de los ejemplos que quise mostrarles. Y pues, solo para concluir, trabajar la educación formal en tiempos de pandemia se ha vuelto un desafío para mi práctica docente en varios sentidos. Por una parte, las emociones en las que estamos inmersos, la situación actual también torna este acompañamiento virtual algo necesario desde la empatía, la asertividad, el respeto, la humildad, la colaboración. Por otra, el superar las barreras como la falta de conectividad, de equipo de cómputo, la necesidad de poner atención a las actividades laborales por encima de las académicas por parte de nuestros estudiantes, nos ha llevado a reformularnos los planteamientos iniciales de las asignaturas, buscar alternativas, adaptarnos a las diversas realidades.
Además, el desconocimiento de aplicaciones o plataformas por nuestra parte y la necesidad de reconocerlas, vincularlas a nuestros propósitos y emplearlas y enseñarlas a emplear a los estudiantes ha sido toda una peripecia. Pues durante esta presentación he intentado mostrar parte de mi labor educativa compartida con 2 colegas. Desde el inicio del semestre hemos vinculado la situación mundial de la pandemia con las problemáticas educativas del sistema educativo. Así los estudiantes desarrollarán durante el semestre este trabajo que les he mencionado. Y bueno, pues quiero resaltar que sin duda el trabajar colaborativamente me ha enriquecido de manera invaluable. Mientras uno de nosotros 3 indaga sobre el aspecto tecnológico, el otro propone textos, autores, materiales y uno más sistematiza y organiza los planteamientos. En ocasiones a todos nos toca hacer de todo y en consecuencia la virtualidad no la hemos vivido como una educación a distancia, por el contrario ha sido una manera cercana y dialogante entre los colegas mismos que deseamos llevar para nuestros estudiantes. Y pues muchísimas gracias, perdón por si me extendí. Bueno, muchas gracias. En lo que gente se anima a comentar, yo te quiero hacer un comentario. Primero, me gustó mucho tu presentación y te agradezco que nos compartiste muchos detalles, muchos de los recursos que usas directamente, ¿no? Que tú diseñaste, los de Padlet y otros, los formatos, las rúbricas y demás. O sea, realmente es como abrir la puerta a ver los detalles de cómo se concreta pues una actividad docente. Segunda cosa que me hiciste recordar con el texto como el de la, ¿cómo era? La habitación de Mateo o la casa de Mateo. Bueno, me hiciste recordar una de las razones por las que yo me he metido a esto y por las que propuse incluso esto del silencio a la expresión. Porque yo sé que no soy un parámetro para ver cómo debe ser un estudiante o una persona interesada en cuestiones de la lengua. Yo he hecho muchas cosas raras en mi vida. Y una de esas cosas raras ha sido que desde que era muy chavo, cada vez que leía, especialmente novelas, tengo muchas novelas que yo les marcaba al margen, así le hacía un cuadrito y le escribía aquí, descripción de personas. O descripción del lugar, descripción de ambiente, así. Los párrafos muy descriptivos en novelas de distintos autores, ¿no? Me parecían geniales. Por ejemplo, leí muchas obras de Conan Doyle, los libros de Sherlock Holmes, o las de García Márquez, o las de Kundera, así, muchas, ¿no? Pero exactamente esas partes descriptivas eran las que me hacían imaginar muchas cosas. Para mí esa es una de las cosas interesantes del lenguaje escrito y de la literatura, ¿no? Ahí es cuando uno dice, sí, me hizo viajar, ¿no? O me hizo imaginar. Porque básicamente lo que están haciendo ahí es pintar con palabras. Entonces a mí me sorprendía, yo me preguntaba, ¿cómo le hacen para poder describir, o sea, una cosa tan obvia como el cuarto donde estoy ahorita? ¿Cómo lo pongo en palabras de una manera que suene interesante como lo está haciendo este tipo, ¿no? Entonces yo marqué así muchos párrafos y después me puse a analizar, o sea, es de esas cosas raras que no conozco a nadie más que haga esas cosas. ¿Qué fue lo que hizo exactamente ahí García Márquez o Conan Doyle para que describir a una persona, un individuo que va pasando ahí por la calle, resultara toda una experiencia, ¿no? Y bueno, después vi ya como en parte como investigador, sobre todo en escuelas primarias de Estados Unidos que yo visité mucho también por curiosidad, cómo los maestros enseñaban eso. Entonces me tocó ver cómo niños de tercero, cuarto, quinto de primaria hacían unos escritos así, bien bonitos, ¿no? A eso le llaman en inglés el show, don't tell, ¿no? Muéstrame, no me digas. O sea, no me digas que estás en un cuarto gris y aburrido o en un cuarto bien bonito, sino descríbeme qué hay ahí para que uno sienta qué es lo bonito o qué es lo gris, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece muy loable y muy interesante el trabajo que estás haciendo. Y bueno, aquí cierro el comentario diciendo que yo creo que en general
esta actividad, digamos, con lo modesta que es este seminario que estamos teniendo aquí en este espacio, sí creo que ha salido mucho material bien interesante y que podríamos dar otro paso si quisieran, se animaran a convertir esto en una publicación, o en algún sentido ya está publicado, ¿no? A través de los videos, pero digamos, para mí de aquí sale un libro, por decirlo así, con muchos detalles de las estrategias buenas que realmente estamos usando, ¿no? Muchos profes. Y pues ahora también en la situación de la pandemia. Entonces, gracias. Perdón por acaparar aquí el micrófono. Bueno, pues un reconocimiento a la maestra Lorena en relación a toda la estructuración que ha hecho sobre el cómo acompañar a estudiantes a desarrollar habilidades. Creo que sobre todo nos deja ver eso, una esperanza de que ellos pueden ir creciendo en su formación y ese tipo de recursos pues nos sirven a todos. Gracias, maestra. Muchas gracias. Aquí estoy también respondiendo una duda que me daban sobre la taxonomía de las rúbricas y les integré un link. Pues nosotros nos estamos basando en el enfoque socioformativo propuesto por Sergio Tobón, porque a partir de ese enfoque la evaluación es vista como un proceso en donde hay una problemática del contexto y puede trabajarse mediante digamos, un proyecto dentro del aula, ¿no? Entonces, la taxonomía socioformativa busca que los estudiantes lleguen a proponer frente a esas problemáticas de su contexto, pues el nivel mayor es ser digamos, un estratega, ¿no? Donde colabore, donde tutore, donde haga trabajos en equipo y podamos entonces pues llegar a una sociedad pues, con estos valores. Bueno, felicidades, Lorena, la verdad, un muy bonito trabajo. Y uno aprende siempre viendo estas cosas, estos ejemplos tan concretos, ¿no? De cómo los alumnos van evolucionando cuando los acompañas. Sí, que pienso que el alumno aprenda a escribir, necesita, pues sí, un maestro, como ahorita decía. Lourdes, ya no logré escucharte, entonces no sé si gustes, creo que ya no está, escribirlo. Bueno, yo te estaba comentando, Lorena, en el formulario que nos compartiste, que me gustó mucho tu exposición, por el uso de herramientas que nos presentas, dije, ay, qué bien, o sea, me dieron muchas ganas de buscar, que yo creo que eso es algo importante también. Además de que, pues es evidente por el uso de vocabulario que tienes, pues que tú también escribes, ¿no? Entonces eso, pues la verdad es, a mí me parece que es fundamental para poder guiar los trabajos de alguien que pues está pidiendo que escriba también, ¿no? Que parece obvio, pero no siempre pasa. Entonces, me gustó mucho, me aporta bastante y sobre todo me dan muchas ganas de utilizar también este tipo de herramientas. Yo me quedé pensando que qué haces tú que no hago yo, ¿no? Y qué elementos formativos tienes que yo también podría tener. Entonces me agradó mucho y me motivó para hacer también cambios en mi práctica, además de que el ejercicio que escribimos, aunque fue muy breve, a mí me hubiera gustado como darle más tiempo para poder compartir lo que escribimos. También me pareció muy interesante, coincidí con las ideas de varios de los que escribieron ahí, y muy, muy padre, me gustó mucho tu participación. Muchas gracias. Gracias a ti, Estela, por tus palabras, me animan también mucho. Creo que Víctor está pidiendo la palabra. Adelante, gracias. Muchas gracias. Pues la felicitación también por el trabajo que nos compartes. Muchas gracias, Lorena. Yo tengo una duda en la pantalla que tenemos de textos. Se supone que es una producción textual, lo que los chicos hacen. ¿Qué relación habría o cómo lo trabajas para poder establecer un nivel de conocimiento del curso que estás impartiendo?
Es decir, tenemos la habilidad, pero luego también está el contenido, el conocimiento. Y bueno, pues algo que también me llama mucho la atención es la actitud de los chicos, o sea, ¿cómo ves la actitud de los chicos en ese tipo de herramientas? Porque para nosotros pues es muy interesante, pero también habría que pensar que los chicos se sienten atraídos por este tipo de escritura, ¿no? En este tipo de herramientas digitales. Entonces serían mis dudas. Gracias, Lorena. Y Víctor, nada más me quedé con una duda. Cuando te refieres al texto de la pantalla, ¿te remites a lo de Padlet, de Sí, los sí. links que les... Es que vi dos tipos, no, creo son tres tipos de construcción de textos, pero hay dos en donde hay diferentes recuadros de textos, y entonces ahí es en donde yo quisiera ver cómo trabajas la fusión entre la habilidad de la escritura y el dominio de conocimiento, ¿no? Ah, gracias. Pues fíjate que también yo he estado experimentando, ¿no? Entonces leí esta idea del glosario narrativo, creo que la escuché más bien en un podcast que compartió Gregorio, de una persona que lo había escuchado a él y que entonces él dio esta estrategia como posibilidad. Dije, pues es una buena idea, vamos a probar. Entonces, igual lo puse, nada más que yo ahora con esta herramienta fue un retro Padlet, y después dije, sí, yo no quiero que se queden como nada más en esta cuestión narrativa, ¿cómo lo haría después? Y lo que se me ocurrió es que ya me hablaron ellos de lo que les sucedió en estos conceptos clave de la asignatura. Después los invité a ver y un par de películas, bueno, les puse varias opciones de películas, pero que ellos eligieran alguna, entonces que lo retomaran, ¿no? Luego, en un tercer momento, les invité a que indagaran autores que hablaran sobre estos conceptos, ya en el terreno educativo. Y en un cuarto momento, que ellos, ahora con lo que han vivido, con lo que han visto, con lo que leyeron, y con un texto adicional que les colocamos allí sobre la innovación educativa, construyeran un texto con sus palabras, tratando de responder a la pregunta, entonces, ¿qué es innovar en la educación? Entonces, esa fue como ahorita el proceso. En la siguiente sesión que nos toca el lunes, les invité a que trataran, vamos a ver qué pasa, en un párrafo, nos compartieran no más de un minuto lo que para ellos, después de todo este proceso, significa la innovación educativa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que están poniendo también en juego esta cuestión de la intertextualidad, ¿no? Ya tienen muchos elementos, ya leyeron su experiencia, autores, demás, ¿cómo lo puedes dar a conocer a otros en una forma sencilla y concreta? Que también es un reto. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Gracias. Gracias. Bien, muy bien. Si gustan, vamos cerrando esto. O no sé si Lourdes quieras cerrar lo que dijiste porque se cortó totalmente cuando tú interveniste. Sí, me falló el internet. No, nada, solo era felicitarte, agradecerte porque también aprendí mucho viéndote, viendo los ejemplos. Y creo que ya lo respondiste un poco, o sea, entre ellos se leen también. O sea, sí, porque creo que eso les ayuda mucho, ¿no? También leerse. Sí, y aparte en Google Drive también una gran ventaja es que todo queda y puedes hacer comentarios en el texto de otra persona y se ve quién lo coloca. Entonces, esa herramienta nos ha ayudado mucho en ese sentido, de que se lean y que comenten. Bueno, pues realmente estás utilizando bastante de las herramientas digitales. También me hiciste recordar una cosa que a veces digo, que haces el tipo de docencia que hace una persona que tiene menos de 30 años o menos de 3 años de antigüedad en la docencia. Porque necesita uno hacer miles de cosas y estar viendo y releyendo y revisando. Y si simplemente es coordinar a los alumnos para que hagan las cosas, este es todo un trabajo, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho trabajo cuando ya tienes más de 30 años de antigüedad o de edad. Pero bueno, aquí somos casos aislados los que estamos en esa situación de vulnerabilidad. Y pues, buenas tardes, síganse cuidando. Adiós. Por Zoom.